Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo por el canal 35.1 TVUJAT y por las redes sociales de TVUJAT en Facebook y YouTube. Soy la psicóloga Yajari Valencia y los invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy platicaremos acerca de las alergias, un tema extenso e interesante que afecta a muchas personas alrededor del mundo. Estaremos con nuestro invitado especial, el doctor Sergio Romero Tapia, pero antes vamos a conocer un poco acerca del tema de hoy. Vivimos rodeados de bacterias, virus, hongos, tóxicos, contaminantes. Todas estas sustancias entran en el organismo y el sistema inmune, que es el encargado de defender nuestros organismos de los agentes extraños, genera medios de defensa contra estos. Las alergias son una de las muchas formas en las que se puede reaccionar nuestro sistema inmune al ser estimulados por sustancias que ingresan a nuestros cuerpos. Esas sustancias pueden entrar por el aparato digestivo como lo son alimentos y medicamentos, también por el aparato respiratorio como el polen o el polvo. Pueden ser absorbidas por la piel a través del maquillaje o atravesando la piel como inyecciones o picaduras de animales. Los múltiples mecanismos del sistema inmune tras reconocer esas sustancias como extrañas intentan neutralizarlas sin dañarse a sí mismo mediante mecanismos de tolerancia. Por desgracia, en ocasiones son desencadenadas respuestas de defensa por antígenos no relacionados con agentes infecciosos y esto puede ocasionar una enfermedad grave. Una circunstancia en la cual ocurre esto es cuando se presentan reacciones inmunitarias nocivas en general, conocidas como reacciones de hipersensibilidad en respuesta a antígenos ambientales, inocuos como polen, alimentos y fármacos. La alergia, el tipo de hipersensibilidad más común, suele equipararse a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son reacciones de tipo inmediato mediadas por anticuerpos IgG. En la mayoría de las alergias, en virtud de que el individuo se ha sensibilizado a un antígeno inocuo, el alérgeno, se eleva la producción de anticuerpos IgE contra el mismo antígeno. Aunque existe también reacciones alérgicas que pueden ser independientes de la IgE, ya que otras células como las células T participan en forma predominante en la dermatitis de contacto alérgica. Los síntomas más comunes que se pueden encontrar son inflamación en la piel o también conocido como dermatitis conjuntivitis, estornudos o escurrimiento nasal. Asimismo puede causar en los bronquios procesos inflamatorios como el asma o una mezcla de síntomas y en casos más desafortunados procesos anafilácticos, es decir, eventos alérgicos graves en donde se obstruye la vía aérea. De esto y más hablaremos hoy en Consultorio DAX. Estamos de regreso y este día en la consulta nos acompaña el doctor Sergio Romero Tapia, alergólogo, profesor investigador de la DAX y ex coordinador de la carrera de medicina de la UJAT. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Antes de entrar de lleno al tema, sería importante explicar brevemente a la audiencia algunos conceptos para que comprendan mejor todo lo que implica lo que son las alergias. Vamos a empezar un poco con lo que es un antígeno y un alérgeno. Un antígeno es una sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune. Hay diferentes antígenos que estamos expuestos todos los días y en cualquier momento, en cada minuto, cada segundo de nuestra vida, tenemos contacto con antígenos, bacterias, virus, parásitos, hongos, pero lo que causan las enfermedades alérgicas son los alergenos. Los alergenos son en pacientes previamente sensibilizados y generalmente es debido porque tenemos un factor genético, tenemos una base genética hereditaria y un factor ambiental que lo favorece. ¿Cuáles son los factores ambientales que favorecen más las alergias? Pues en nuestro medio, pensemos en nuestro clima, y es el clima propicio para las enfermedades alérgicas.
los cambios bruscos de temperatura, los cambios barométricos, la convivencia con factores de medio ambiente, pólenes, pasto, malezas, las esporas de los hongos son tan importantes en nuestro medio. La humedad favorece el crecimiento de los ácaros. Entonces un alérgeno o alérgeno es una sustancia generalmente inocua que convive, comparte con nosotros, pero que si tenemos un factor genético y de susceptibilidad, hacemos fenómenos que se llaman hipersensibilidad, una respuesta exagerada a los estímulos que están conviviendo regularmente y normalmente con nosotros. Ok, entonces estos alérgenos van a depender de cada persona, ¿verdad? Si la respuesta alérgica es individual, aun cuando tengamos el factor genético de que nuestra mamá, mi papá tuvo asma o rinitis, nosotros podemos tener la respuesta inmune de manera individual, que va desde que si hacemos o no enfermedad alérgica, depende de nuestro sistema inmune, y hacia qué desencadenamos nuestra respuesta inmune. Nuestra respuesta inmune es específica, entonces nuestra respuesta alérgica va a ser a determinados alérgenos, nuestra respuesta es individual. Ok, qué interesante. Dentro de este tema de las alergias también entra palabras como anticuerpos IgG y anticuerpos IgE. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos 5 inmunoglobulinas en nuestro sistema inmune, IgA, IgD, IgG, IgM, IgD. La importante para enfermedad alérgica es el anticuerpo IgE. Hacemos entonces anticuerpo IgE específico hacia cada uno de los alérgenos a los cuales nos fuimos sensibilizando. Nos expusimos primero tempranamente a los ácaros del polvo, al paso del tiempo nos vamos haciendo más sensibles y de esta manera hacemos síntomas clínicos. Entonces hay que diferenciar también importantemente del que es atópico y que es alérgico. El atópico es aquel que hereda la predisposición para hacer alergia y el alérgico ya da manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos una enfermedad mediada por IgE. IgG no es importante para enfermedad alérgica, lo es importante porque transfiere los anticuerpos de la madre al feto, la IgG materna nos da todo ese repertorio de la mamá que como estuvo expuesta a los virus, a las bacterias, a las enfermedades diversas, se los pasa y los transfiere. Ese es IgG, que da también la respuesta inmune de tipo secundaria ante una enfermedad. Pero la específica de la enfermedad alérgica es IgE y como vimos en el avance del programa, también hay otras células que participan como los linfocitos T, activados para otros mecanismos como alergia alimentaria o la dermatitis de contacto. Ok, esto es muy interesante y para ya entrar de lleno, ¿qué es una alergia, doctor? Una alergia es una respuesta exagerada a las sustancias que están en el medio ambiente o que ingerimos o que estamos en contacto con ello o que incluso lo inhalamos a través de la alergia respiratoria. Entonces la alergia es una respuesta, como les decía yo, generalmente hereditaria y que hace una respuesta exagerada a nuestro medio ambiente o a la ingesta o a la inhalación o al contacto de un alergeno. Entonces los alergenos pueden ser tan sensible el paciente o la persona que puede tener alergia, pensemos en los mariscos y pasar por un lugar donde estén en venta, en un mercado vendiendo el marisco, el tan solo inhalar el alergeno es capaz de provocar una reacción. Entonces estamos hablando también de sujetos extremadamente sensibles. Los mecanismos entonces son diferentes y las enfermedades que se expresan son también distintas. Ok, eso es muy interesante, doctor. Durante la investigación que hacíamos encontrábamos algo llamado intolerancia a cierto producto o alimento. ¿Existe alguna diferencia entre la alergia y la intolerancia? Así es, sí es muy importante distinguirlo. Una intolerancia, el ejemplo más común es la intolerancia a lactosa, que generalmente muchos de los adultos lo tenemos, que no ingerimos leche en el momento que estamos expuestos al lácteo, hacemos distensión abdominal, cólico, diarrea o estreñimiento. Esto es una intolerancia. Y la alergia ya en sí a un alimento es expresada por esos anticuerpos IgE y nos da otras manifestaciones. La manifestación más común de una alergia alimentaria y no de una intolerancia al alimento es la expresión en la piel. Ronchas con comezón, enrojecimiento e inflamación. Inflamación que se denomina angioedema. ¿Qué se inflama? Los párpados, se inflaman los labios, puede inflamar la lengua, las extremidades. Entonces la manifestación más común de una alergia alimentaria, a diferencia de una intolerancia que no lo presenta, es urticaria o hinchazón
o enrojecimiento con comezón, y menos frecuente serían manifestaciones de rinitis, de estornudos, de escurrimiento nasal o de tos o silbido del pecho, y una reacción muy grave es la anafilaxia, la reacción que requiere de una atención inmediata de urgencia. Ok, en este caso la intolerancia solo es para alimentos. Hay también hacia algunos medicamentos, algunos que no son mediados por IgE. En cambio, nosotros cuando tenemos una alergia a medicamentos, sí hay una expresión a través de anticuerpo IgE, generalmente por linfocitos T. Ok, eso es muy interesante. En esta parte, la alergia puede ser a diferentes alérgenos y la intolerancia solamente para alimentos y para medicamentos. Generalmente, ¿no? Sí. Generalmente. Ok, doctor. ¿Cuántos tipos de alergia existen? Hay manifestaciones clínicas que van desde la rinitis, los pacientes con rinitis alérgica, hay inflamación de la mucosa de la nariz. ¿Y qué síntomas tienen? Estornudan mucho, les da mucha comezón, de la nariz, del paladar, de la garganta, hacen ruidos queriéndose rascar. Queriéndose rascar, eso es muy común, o tics. Hay también estornudos muy comunes, escurrimiento nasal y obstrucción nasal. La más común en los niños es que dé comezón. Claro, en esta parte de cuántos tipos de alergia existen, vamos a continuar. ¿Sí? Tenemos que ir a unos promocionales, pero nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la línea. Estamos de regreso en la consulta con el doctor Sergio Romero, hablando acerca de las alergias. Y nos quedamos en una pregunta muy importante de ¿cuántos tipos de alergia existen, doctor? Sí, estábamos hablando de rinitis alérgica, para mencionar la primera, que forma parte de la alergia respiratoria. Tenemos alergia respiratoria, rinitis alérgica y asma alérgica. Entonces les decía yo que son 4 síntomas predominantes en quien tienen rinitis alérgica. Son enfermedades crónicas, son enfermedades de años, empiezan generalmente en la infancia. Nosotros debemos de recordar que hay una marcha alérgica que se denomina como una historia que siguen los niños o adolescentes o adultos que van a presentar alergia, que es iniciar primero con alergia alimentaria en los primeros meses de la vida, luego con una enfermedad que se llama dermatitis atópica, que es una enfermedad dermatológica, obviamente, pues que es causa muy común de asistencia a la consulta de dermatología, forman parte de las 10 primeras causas, y que se inicia, les decía yo, en los primeros meses de la vida, da mucha comezón, y aparece más aquí en los pliegues de flexión, en el cuello, en las mejillas, en la región antecubital, hueco popitlio, y esto generalmente es simétrico, aparece de un lado y de otro. Da mucha comezón y es una enfermedad crónica. Entonces, esto es lo común, alergia alimentaria, dermatitis atópica y posteriormente aparece el asma, que el asma es una enfermedad también crónica de la vía respiratoria en la cual hay obstrucción del bronquio, hay acúmulo de secreción e inflamación importante. Entonces, tenemos un paciente con asma que inicia, ¿cuándo inicia el asma? El 50% tiene un primer cuadro de silbidito de pecho en los primeros 2 años de la vida y hasta el 75% lo hace en los primeros 5 años de la vida. Entonces tenemos que es una enfermedad de inicio en infancia. Y como siguiente enfermedad que pueden presentar en esa historia natural o la marcha alérgica es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica generalmente puede iniciar desde los primeros años de la vida, pero la mayor prevalencia es que se presente en la etapa de la adolescencia o en la etapa puberal. Generalmente hay un piquito entre 11 y 14 años, pero puede, les decía yo, presentarse en edades anteriores o también posteriormente. Entonces tenemos la evolución clásica esa de la historia natural de la enfermedad alérgica, y hay otras enfermedades que tienen que ver con alergia, como son las ronchas, que pueden ser generalmente agudas o crónicas cuando están más de 6 semanas, aparecen y desaparecen en sitios diferentes y se pueden acompañar o no de hinchazón. Y las otras enfermedades serían las alergias a los medicamentos
o la anafilaxia, que es la reacción más grave que puede ocurrir como consecuencia de una alergia, cualquiera que ésta sea, generalmente alimentos o medicamentos. Ok, sí, esta parte es muy interesante y hablamos un poquito del origen, ¿no? De que se llega a presentar en edades tempranas, meses incluso del niño, ¿no? O de la niña. En este caso, ¿por qué se desarrollan las alergias, doctor? Porque tenemos una predisposición genética. Entonces, si tenemos en nuestra familia papá o mamá con enfermedad alérgica, tenemos un 20 a 30% de que podemos desarrollar una enfermedad alérgica. Somos atópicos, decía yo. Somos atópicos porque papá, mamá o hermanos tuvieron o tienen enfermedad alérgica. Entonces tenemos ese porcentaje 20 a 30%. Pero si ya tenemos ambos, papá y mamá, y hermanos o hermanos con enfermedad alérgica, la posibilidad de desarrollarla va de un 40 al 60%. Incluso algunos estudios hasta un 70%. Entonces, pensemos con esto, ¿no? Que generalmente tenemos una base genética. Ahora bien, ¿qué sucede si buscamos todo nuestro árbol genealógico y no tenemos papá, mamá o hermanos? Nosotros estamos iniciando a partir de este momento con una enfermedad alérgica para nuestros descendientes. Pero eso es lo más común, y porque les decía yo, porque tenemos un factor ambiental. ¿Qué factores también se han encontrado que puedan ser favorecedores hacia una enfermedad alérgica? Recordemos que todo lo que rodea a nuestro medio ambiente, el microbioma, tiene que ver también. Las bacterias a las que hemos estado expuestos tempranamente, los virus que hemos estado expuestos tempranamente, pero también con qué se puede modificar a través de ellos desde nuestro nacimiento. Hay estudios que se han realizado en diferentes países, muy bien llevados en revistas de alto impacto, que han demostrado que los niños, niñas nacidas por cesárea tienen más la posibilidad de desarrollar una enfermedad alérgica. ¿Por qué? Porque no se exponen tempranamente a la salida en el canal del parto, a la exposición antigénica. Entonces hacen respuesta de linfocitos TH2, que son los que condicionan la respuesta de IgE. Entonces también el nacimiento por cesárea, el acudir tempranamente a guardería, el tener la falta de leche materna, alimentación con leche materna exclusiva, porque ese es un factor protector que está demostrado que tiene IgA secretora, que es insustituible y que es el factor más importante en la protección, por lo menos en la protección temprana de la enfermedad alérgica. Podemos mencionar que este tipo de prácticas es para la prevención de alergias, ¿verdad? Es para la prevención primaria. Son pocas las condiciones que pueden favorecer esa protección, pero dentro de ello hablemos de alimentación exclusiva con leche materna. Eso nunca lo debemos de olvidar. En nuestra población, ¿qué tanto se da leche materna? En nuestra República Mexicana, las últimas encuestas hablan sobre un 35%, es un porcentaje muy bajo, hablando de que incluso pues esto es más grave aún en la zona rural, es grave en todas partes, pero en la zona rural que tengamos pues nuestros niñitos expuestos a infecciones de manera temprana y que no estén alimentados con leche materna. Pero recordemos, leche materna exclusiva, no se vale hacer combinaciones de leche materna y fórmula, ¿no? A veces de una manera errónea en algunos hospitales, pues incluso por razones de indicación, pues quizás equivocadas, pues se les da fórmula desde el mismo cunero. Entonces esto debemos de evitarlo. El uso temprano también de antibióticos. No digo que no se utilicen antibióticos, pero estos deben de ser muy bien indicados, muy bien justificados, para que no se abuse de ellos. El uso de antibióticos, sobre todo los que se llaman de amplio espectro, que son para gran número de bacterias, estos antibióticos que deben de ser reservados para infecciones realmente importantes y que así lo ameriten. Entonces el uso temprano de antibióticos también se ha visto que da respuesta hacia TH2 en estos pacientitos. Entonces pues estos son factores que podemos tratar de modificar o de tratar de nosotros como médicos, pues acordarnos de que nuestros pacientitas deben de reservarse las cesáreas cuando sea realmente indicado, ¿no? Y justificado. Claro, es muy importante, ¿no? Y seguir promoviendo la lactancia materna exclusiva, que es algo muy, muy, muy importante.
En este caso, aquí hablamos un poquito como de la prevención y del por qué se desarrollan este tipo de alergias, ¿cómo podemos asegurar que una persona tiene alergia? Nosotros nos guiamos principalmente en el cuadro clínico. Como en todas las enfermedades, lo importante es que nosotros hagamos una adecuada historia clínica. Cuando estoy con los grupos de pediatría, como profesor, pues siempre hago énfasis en esto, ¿no? Y también, pues los profesores excelentes que hay en la licenciatura de médico cirujano en general de la DACS, pues ellos hacen énfasis en esto, ¿no? Que tenemos que hacer una adecuada historia clínica. La base de nuestro diagnóstico está en hacer un adecuado interrogatorio, de buscar nuevamente los antecedentes familiares, los antecedentes ambientales, los antecedentes infecciosos, los antecedentes perinatales, y irnos al cuadro clínico. En eso, en los síntomas, está lo importante para poder integrar el diagnóstico. Si yo tengo un pacientito que estoy sospechando asma, generalmente va a tener antecedentes heredofamiliares, va a tener silbido del pecho, chillito de pecho, dificultad para respirar, y el síntoma más importante por el que muy seguramente o muchas veces acuden con nosotros es tos, pero es la tos persistente, tos crónica, tos en excesos, intensa, en la noche, en la madrugada, tosen particularmente 1 a 3 de la mañana. No quiere decir que no tosen a las 4 o 5, pero tosen principalmente en las primeras horas, tosen con el ejercicio, tosen con la risa, con el llanto, mejoran con medicamentos que son para abrir el bronquio. Esto nos habla de poder integrar el diagnóstico de asma y lo complementamos para poder dar el apoyo que es asma alérgica, que es la más frecuente en la infancia, 80% va a ser ese origen, una etiología alérgica. Hacemos pruebas de alergia, determinamos primero el anticuerpo IgE, cuánto tiene de IgE en sangre, ¿no? Que esto también tiene variantes. El que tenga elevado no quiere decir que necesariamente sea alergia. Hay otras condiciones que pueden elevarlo, como parasitosis, algunas infecciones, como tuberculosis o inmunodeficiencias. Pero generalmente nosotros en nuestros pacientes alérgicos tenemos elevación de esa IgE. Y lo podemos demostrar hacia qué lo es el alergeno, ya sea en la piel, mediante pruebas que nosotros hacemos en el consultorio de la especialidad de alergología. Hacemos las pruebas, colocamos cada extracto alergénico de lo más común que está en nuestro medio ambiente, porque las pruebas tienen que ir dirigidas hacia lo que existe en el medio ambiente. Okay. Nosotros no vamos a probar pólenes que no hay aquí, ¿verdad? Claro. No vamos a probar alimentos que no consume nuestra población. Entonces vamos a hablar de los ácaros, que es lo que vamos a probar, cucaracha, epitelio de animales, perro, gato. ¿Cuál es lo más común a lo que salen alérgicos? Esto de lo más común sería muy interesante poder retomarlo cuando regresemos de promocionales, hablando acerca del diagnóstico, de cómo podemos llegar al diagnóstico de cierto tipo de alergias. Regresamos, no se lo pierdan. Estamos de regreso en la consulta hablando acerca de las alergias con el doctor Romero. Hablábamos acerca de estas pruebas para poder llegar a un diagnóstico de tratamiento y que tienen que ser con base en un diagnóstico, ¿no? En una aparición previa a algún tipo de alergia o hipersensibilidad. Así es. Si nosotros tenemos que tener una adecuada integración del diagnóstico en base a nuestra historia clínica. Si nosotros no tenemos una historia clínica sugestiva de enfermedad alérgica, pues no vamos a indicar unas pruebas, ¿no? Entonces, nos basamos de nueva cuenta en una historia clínica, un diagnóstico que hemos hecho en base al interrogatorio, a lo que encontramos a la exploración física, a la relación causa-efecto. Si nosotros pensamos en un alimento, es que ha habido una relación entre la ingesta del alimento y la presencia de una reacción, que generalmente es inmediata en las primeras horas.
Entonces colocamos sobre la piel del paciente los extractos que vamos a investigar. Una gota de cada extracto se pueden hacer por diferentes métodos, se puede hacer por un levantamiento con un piquetito, con una lanceta, se puede hacer con un aparatito de multitest. Hace muchos años se hacía con intradérmicas, con jeringa de insulina, ya prácticamente ha quedado en el olvido porque da con mayor frecuencia la posibilidad de tener una reacción secundaria. Recuerde que estamos colocando sustancias a las cuales puede ser sensible el paciente, entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Y deben suspenderse los medicamentos antihistamínicos o antialérgicos previo al estudio. Y como es una respuesta denominada de hipersensibilidad inmediata, se lee a los 15-20 minutos, se determina según la formación de roncha y el eritema, la cantidad o la sensibilización que tiene el paciente. A mayor sensibilización, mayor necesidad de utilizar un tratamiento específico que es a base de vacunas, de inmunoterapia. Hablando de tratamiento, doctor, ¿existe alguna cura o tratamiento para las alergias? Existe control de la enfermedad. Okay. Si nosotros hablamos de rinitis alérgica, ¿qué puede pasar con rinitis alérgica? ¿Por qué es importante que reciba un tratamiento un paciente? Además de lo molesto que es que, sobre todo una rinitis alérgica persistente, que siempre estés como si fuese un cuadro gripal perenne, estornudando, escurrimiento nasal, obstrucción nasal, el 30-40% y en ocasiones hasta el 60% hay también conjuntivitis alérgica. Y no imaginemos que tienen secreción purulenta, sino que tienen enrojecimiento de la conjuntiva, ardor, comezón, lagrimeo, molesta la luz solar. Entonces estos pacientes con rinitis alérgica persistente pues requieren de un tratamiento específico, ¿no? De un tratamiento que no solo modifique los síntomas, sino que actúe sobre el padecimiento, ¿no? Sobre el control de ellos. Entonces un paciente con asma también, el objetivo del tratamiento del paciente con asma, ya sea niño, adolescente o adulto, es el control de la enfermedad. No la curación de la enfermedad, pero sí el control. Pero sí hay una gran diferencia, porque mejoras calidad de vida. Claro. El paciente con rinitis pues, va a dormir mal, puede hacer apnea del sueño, puede hacer infecciones de oídos crónicos, puede hacer sinusitis crónica, tiene complicaciones potenciales la enfermedad. Entonces, por eso es que el tratamiento está dirigido hacia el control del mismo. El asma, el objetivo del tratamiento, las guías actuales, las de los últimos años establecen, es lograr el control de la enfermedad. Ok. En este caso, existen algunas personas que se automedican para llegar a calmar algunos síntomas de alergia con antihistamínicos. ¿Se puede generar alguna resistencia contra estos medicamentos? Sí, aquí la recomendación es que, y esto pues es aplicable a toda enfermedad, pues no automedicarnos, no acudir al médico general, al médico familiar o al médico especialista para la atención de su padecimiento. Aun cuando pues son los antihistamínicos o los antigripales tienen antihistamínicos, ¿no? Incluso los que nos venden en los comerciales, que son la quinta maravilla, pues es solo un antihistamínico que va a mejorar los síntomas del paciente. Pero ¿qué pasa si a pesar del antihistamínico tengo una gran obstrucción nasal, no mejoro? Pues debo de acudir al médico para prevenir posibles complicaciones. Entonces no automedicarse. Los antihistamínicos pueden utilizarse por tiempo prolongado, pero tiene que tener una prescripción médica y a veces hay la necesidad de rotarlos para que puedan tener adecuada respuesta. Tenemos antihistamínicos cada vez mejores, tenemos medicamentos cada vez mejores, pero no son tratamientos curativos, son tratamientos sintomáticos, alivio de los síntomas, y deben de ser acompañados, de nueva cuenta hacer énfasis en esto, en una adecuada revisión médica, una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física, para poder determinar qué es lo que está sucediendo con el Claro, y siempre acudir con el personal calificado para hacerlo, ¿no? En este caso, algún doctor, un especialista en este tipo de temas. Doctor, ¿las alergias pueden provocar otro tipo de enfermedades? Sí, si nosotros pensamos, les decía yo, que es un paciente con dermatitis atópica, por ejemplo, ¿qué puede suceder con ellos? Que se infecte la piel, que tengan infecciones virales de repetición también. Y en el paciente con rinitis alérgica, pues pueden hacer dificultad
para dormir, incluso hasta pueden dejar de respirar en el sueño, apnea del sueño, hacen pausas respiratorias. Problemas, pues si nosotros recordamos que está íntimamente relacionado la nariz con la trompa de Eustaquio, pues entonces nosotros tenemos una disfunción de esa trompa de Eustaquio y se acumula líquido o hacen otitis media crónicas, entonces puedes tener problema de oído, ¿no? Y tenemos una obstrucción nasal perenne, inflamación, que no solo se limita aquí, a la mucosa de la nariz, se extiende hacia los senos paranasales, entonces hacemos rhinosinusitis, podemos hacer rhinosinusitis. Entonces tenemos diferentes condiciones que pueden acompañarse. Los pacientes con rinitis alérgica se puede asociar con asma, incluso hay protocolos o guías que hablan de rinitis alérgica y su impacto en asma. Esos pacientes con rinitis alérgica van a desarrollar asma, ¿con qué frecuencia? Hasta el 40 al 60%, entonces también debemos de tener en cuenta esto, y ya les decía yo con conjuntivitis alérgica. Y el paciente con asma pues va a tener también alteraciones en su calidad de vida, porque tiene alteraciones en el sueño, no tiene el mismo rendimiento laboral en el caso del adulto, en su escuela en el caso del niño, hacen también asma por ejercicio, entonces tiene una limitación para la capacidad de su actividad física y pueden hacer alteraciones en el sueño porque pueden tener dificultad para respirar, silbido del pecho, aparición nocturna o tos persistente. Entonces el objetivo es mejorar la calidad de vida y evitar las posibles complicaciones de las enfermedades alérgicas. Claro, pareciera que la alergia es nada, pero en realidad tiene un gran impacto en esta calidad de vida que puede llegar a tener la persona, ¿no? Si es un niño en la escuela, quizás en que no pueda jugar tan bien como los otros niños, o incluso en un personal, en una persona ya adulta, ¿no? En esta parte del trabajo. Doctor, ¿se lleva algún control estadístico de las personas con alergia en el estado o en el país? Sí, sí hay, al igual que de las diferentes patologías, hay la posibilidad de acudir a los sistemas de epidemiología de la Secretaría de Salud para poder determinar el número de casos. Pero hay estudios que hemos realizado, hemos tenido la oportunidad de participar, como el Estudio Internacional de Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños, el estudio ISAC, por sus siglas en inglés, que tuvo su centro de coordinación en Nueva Zelanda. Este estudio que se participaron un gran número de países con más de 900,000 niños y adolescentes, porque abarcó 6 y 7 años de edad y 13 y 14 años de edad. ¿Y qué pudimos y que está publicado en revistas de alto impacto? Pues que tenemos nosotros en el asma, un estudio anterior estaba sobre el 10% en niños de 6 y 7 años y en adolescentes de 13 y 14. En el último estudio que tuvimos la oportunidad de participar, ya encontramos que está sobre el 12%, 12.4% la prevalencia de asma en nuestro estado, en nuestro centro que se desarrolló aquí. ¿Y dónde está la mayor prevalencia de asma en la República Mexicana? En los estados del Golfo de México, Veracruz, Tabasco, Yucatán. Y esto lo vemos, ¿no? que aquí pues es muy común que se nos refiera que un pacientito, un familiar que tiene rinitis, que tiene asma, ¿no? Entonces es muy frecuente. ¿Cuál es la prevalencia de asma a nivel mundial? Sobre el 8%, entonces, y a nivel nacional. Entonces nosotros estamos por encima de la media a nivel nacional. Tenemos una alta prevalencia, y la rinitis alérgica, que según los últimos estudios en el país está en escolares sobre el 25%, y en adolescentes de este grupo etario de 13 y 14 años, cercano al 30%, nosotros tenemos, según este estudio de prevalencia, sobre 30% de pacientes con rinitis crónica, que muy seguramente muchos de ellos son rinitis alérgica. Entonces, resumiendo, sí tenemos una alta cantidad de pacientes, sobre todo pediátricos o adolescentes, con rinitis alérgica, la más común, y siguiendo de ello asma, y siguiendo de esto un poquito menos frecuente dermatitis atópica o alergia a alimentos o urticarias. Entonces tenemos una alta condición de enfermedades alérgicas en Tabasco y en la región en general. Claro, este ha sido un tema
muy interesante hablar de las alergias con el doctor Romero. Es muy interesante todo lo que nos ha contado, todo lo que nos ha dicho de la información y saber y agradecerle a usted por su tiempo que nos ha brindado aquí este día. En verdad estamos muy agradecidas de que nos haya compartido con usted toda su experiencia. Claro, con todo gusto. Doctor, esto fue La Consulta. Vamos a una pausa y regresamos con más. No te vayas. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, ahora veamos algunas de las alergias más raras que se han documentado. Esto es Curiosidad Médica. Una alergia comienza cuando tu sistema inmunitario confunde una sustancia normalmente inofensiva con un invasor peligroso. Por ello, el sistema inmunitario produce anticuerpos que permanecen alertas con respecto a este alérgeno en particular. Cuando vuelvas a estar expuesto al alérgeno, estos anticuerpos pueden liberar una cantidad de químicos del sistema inmunitario, como la histamina, que causan síntomas de alergia. Factores genéticos complejos, ambientales y específicos del lugar contribuyen al desarrollo de las alergias y como tal no se tiene una causa específica por la cual se desarrolla una alergia. En Consultorio DAX te mencionaremos las alergias más raras que tienen algunas personas. La urticaria acuagénica o alergia al agua a la cual aparece después de estar en contacto con el agua, ya sea fría o caliente. Su tratamiento incluye cremas, aceites y uso de histamínicos. Existe la hipersensibilidad al semen y esta puede causar hinchazón, ronchas y quemazón en los genitales e incluso puede provocar la muerte. Para evitarla no queda otra que usar preservativo y hacer una desensibilización lenta. Una alergia muy extraña es al sol y suele provocar ronchas en la piel y en el peor de los casos quemaduras, por lo que es recomendable una exposición paulatina e ingerir alimentos con potencial antioxidante. Los besos pueden provocar síntomas como hinchazón de los labios o en la zona donde se recibe el beso. Hay estudios que dicen que en realidad está provocada por alérgenos procedentes de alimentos o medicamentos que se transmiten a través de la saliva o los labios. Frío como consecuencia de la exposición a bajas temperaturas también causa picazón, hinchazón y urticaria, y su exposición continua puede causar la muerte. Dependiendo del síntoma y del frío que haga, el tratamiento puede variar. Al igual con el frío, el calor puede causar picazón, hinchazón o urticaria. También puede salir ronchas. Se recomiendan las cremas, pero también depende de los síntomas. Como consecuencia del níquel que tienen muchos de los teléfonos móviles en algunas personas, causa urticaria a lo largo de la mandíbula, oreja y mejilla. Aunque a muchos les pese, la recomendación es no usarlos. Esto fue Curiosidad Médica. Estamos de regreso y ahora nos sentimos orgullosos de presentarles Investigaciones DAX, la sección en la cual te mostraremos los trabajos de los profesores investigadores de nuestra Coordinación de Investigación y Posgrado. En esta ocasión, les presentaremos uso intravenoso de inmunoglobulina para síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica en niños. Reporte de 2 casos secundarios a anticonvulsivos. Trabajo realizado por los doctores Sergio Jesús Romero Tapia, Hugo Hernán Cámara Cambulicier, Manuel Antonio Baeza Bacap, Ruth Serino Javier, Pulnes Mendizábal y Virgen Ortega. Para explicar este trabajo, se expone uno de los casos tratados de un paciente masculino de 4 años, diagnosticado con síndrome de Doss, un síndrome epiléptico de la infancia poco frecuente, caracterizado por la aparición de múltiples tipos de crisis epilépticas a quien se le prescribió la motrigina para tratar convulsiones difíciles de estabilizar. 3 semanas después, fue ingresado aquejado por fiebre de hasta 40 grados, cefalea, astenia, adinamia y prurito, así como la aparición en el 5º día una erupción dérmica generalizada en la cara, que se extendía al tronco, extremidades y genitales, progresando a dermatosis generalizada. Son lesiones papuloeritematosas y ampollas con contenido seroso, lesiones necrotizantes y pérdida de continuidad,
caracterizadas por parches, signo de Nikolsky positivo, involucrando solo las palmas y las plantas. La superficie corporal afectada se calculó en un 70%, que por definición se consideró necrólisis epidérmica tóxica. Se observó eritema conjuntival bilateral, además de secreción purulenta en la cavidad oral, con abrasivo daño, placas de fibrina y halitosis, así como zonas erosivas en el paladar duro, las encías y la lengua. Se inició un manejo con nutrición parenteral total, solución intravenosa, requerimientos de electrolitos, 40 miligramos por kilogramos por día de clindamicina y 5 dosis de 900 miligramos por kilogramos por día de inmunoglobulina intravenosa. Como resultado, 10 días después de comenzar el tratamiento con inmunoglobulina intravenosas, el paciente se informó que estaba afebril, con marcada mejoría y 80% de reepitelización de la papuloeritematosa y lesiones ampulares, y posteriormente fue dado de alta sin complicaciones, 14 días después de ser hospitalizado. Se menciona que en una serie de casos de 15 pacientes tratados en el Hospital del Niño de México, se reportó que la mitad de los casos fueron secundarios a anticonvulsivos. Asimismo, otros estudios mencionan que la lamotrigina de reciente introducción como factor de riesgo relativo para desarrollar síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. En base a sus resultados, los autores recomendaron utilizar alta dosis de inmunoglobulinas intravenosas, entre 0.5 y 1 gramo por kilogramo por día, administradas entre 3 y 4 días, como la más eficaz para obtener una respuesta rápida, particularmente cuando el tratamiento se inicia de forma temprana. Esto fue Investigaciones DAX. Ahora les presentamos una cápsula con recomendaciones para prevenir y reducir los molestos síntomas de la alergia. Esto es Educación Saludable. Diferentes factores como el cambio de clima, el polvo o el polen pueden generar que se presenten alergias, lo cual puede llegar a ser molesto en tu día a día. Por lo tanto, en esta cápsula te damos algunas recomendaciones que puedes llevar a cabo para reducir o prevenir los síntomas de alergia. Cierra las ventanas y utiliza el aire acondicionado durante la temporada de polen. Quédate adentro los días secos y con viento. El mejor momento para salir es después de una buena lluvia, que ayuda a limpiar el polen del aire. No cortes el césped, no quites las malezas ni hagas otras tareas de jardinería que levanten alérgenos. Ponte una mascarilla cuando hagas tareas al aire libre. Ahora te vamos a mencionar algunas medidas que puedes seguir para que las habitaciones de tu hogar estén libres de alérgenos. Retira los artículos que acumulen polvo, como chucherías, adornos de mesa, libros y revistas. Guarda los juguetes, juegos y peluches en recipiente de plástico. Elige sillas, tocadores y mesitas de cuero, madera, metal o plástico fáciles de limpiar. Evita los muebles tapizados. Es importante tener una rutina de limpieza para las habitaciones. Si tienes alergias, usa una máscara antipolvo o pídele a alguien que no tenga alergias que haga este trabajo. No permitas que se fume dentro de tu casa. Para habitaciones más específicas como la cocina, es importante que laves los platos a diario, limpies el fregadero y los grifos para quitar el moho y los restos de alimentos. Limpia la humedad excesiva para evitar la aparición de moho. Desecha los alimentos vencidos o enmohecidos. Guarda los alimentos, incluso el alimento de las mascotas, en contenedores cerrados. Coloca la basura en un recipiente con tapa a prueba de insectos y vacíalo a diario. Mantener la cocina libre de migas de comida ayudará a reducir la posibilidad de que tengan roedores o cucarachas. Algunas medidas que pueden tomar en tu baño son las siguientes: instalar y usar un extractor de aire para reducir la humedad mientras te bañas o te duchas. Retira las alfombras y usa pisos de azulejo, vinilo, madera o linóleo. Usa alfombras lavables. Limpia el moho de la bañera, la ducha y los grifos con blanqueador. Limpia o sustituye las cortinas y las alfombras de baño que tengan moho. Estas sugerencias pueden ayudarte a ti o a algún ser querido a reducir sus síntomas de alergia. Esto fue Educación Saludable. La División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios
Para saber más, le invitamos a que mire la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado al término del programa, pero queremos informarles que nuestro próximo 7º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud se llevará a cabo el próximo 21, 22 y 23 de septiembre del 2022. Es en el Centro de Emprendedores de la UJAT, en la Ciudad Universitaria del Conocimiento, es en la zona Altozano. No se pierdan este programa para conocer más información acerca de este gran congreso. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos esta hora. Nos vemos el próximo programa por este canal. Se despide de ustedes la psicóloga Yahari Valencia. Y ha sido un placer para nosotros haber contribuido al cuidado de su salud. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos.